Para tejer este conejito vamos a utilizar estambre de grueso medio en el color de su preferencia. Este estambre debe ser apto para tejerse con un gancho del número 3 o del número 3.5. Sin embargo, el gancho que vamos a utilizar es un gancho del número 2.5 para que el tejido quede un poco más cerrado. Comenzamos haciendo un anillo mágico y una cadena. Dentro del anillo vamos a tejer 6 medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar el centro y cerramos esta vuelta número 1 con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. En la segunda vuelta, que se comienza con una cadena, vamos a duplicar los puntos, de modo que vamos a tejer 2 medios puntos juntos en cada uno de los 6 puntos de la vuelta anterior, hasta terminar con 12 puntos en total y un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 3, que se hace idéntica a la anterior. Vamos a tejer 2 medios puntos juntos en cada punto. Hasta terminar con 24 puntos en total y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta número 3. Hago una cadena para comenzar la vuelta número 4. Voy a tejer un medio punto en el mismo lugar donde cerré la vuelta anterior. Después 3 medios puntos, uno en cada punto. Aquí tengo 4 medios puntos consecutivos y enseguida voy a tejer 8 cadenas. Contando del gancho hacia adelante, en la cuarta cadena voy a tejer un macizo, tomando solamente el hilo de atrás de la cadena. Como este punto, voy a tejer 3 puntos más. Me queda una cadena sobre la que voy a hacer un macizo incompleto que se queda pendiente aquí en el gancho, y hago un macizo incompleto más atravesando el cuarto medio punto. Ahora los 3 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos. Paso un punto sin tejer. Dejo 5 medios puntos y repito este paso. Ocho cadenas, contando del gancho hacia adelante. En la cuarta cadena hago un macizo,
porque estoy tejiendo solamente en el hilo de atrás de la cadena. Como hice este punto, voy a hacer 3 más, uno en cada punto. Todos están tejidos solamente en el hilo de atrás de cada cadena. Tengo nuevamente 5 puntos consecutivos contando las 3 cadenas que pasamos sin tejer, porque recuerden que comenzamos a tejer en la cuarta cadena. Me sobra una cadena sobre la que voy a hacer un macizo incompleto y un macizo incompleto más atravesando el quinto medio punto. Ahora los 3 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos, paso un punto sin tejer, voy a hacer 8 medios puntos, uno en cada punto. Enseguida 5 cadenas y contando del gancho hacia adelante, en la cuarta cadena hago un macizo tejido solamente en la parte de atrás de la cadena. Me queda una cadena y en ella voy a hacer un macizo incompleto y después un macizo incompleto más atravesando el octavo medio punto. Ahora los 3 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos, paso un punto sin tejer y termino esta vuelta número 4 haciendo 4 medios puntos, uno en cada punto. Voy a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejí. Y así es como se debe ver esta vuelta número 4. Comenzamos la vuelta número 5 con una cadena. Vamos a tejer 4 medios puntos, uno en cada punto. Después 5 medios puntos, vamos a tejer alrededor de esta parte, uno en cada punto también. Y sobre estas 3 cadenas que están en donde forma la curva, vamos a tejer un medio punto en cada una de ellas. Entonces tejimos 4 medios puntos, uno en cada punto, después 5 medios puntos en este lado de esta parte, 3 medios puntos, uno en cada una de las 3 cadenas que forman la curva. Ahora voy a hacer 5 medios puntos en este lado, uno en cada punto. Continúo tejiendo un medio punto en cada uno de los puntos que están entre esta parte y esta. Que en total son 5. Y todo lo que hice aquí lo voy a tejer de este lado. 5 medios puntos, 3 medios puntos en la curva, 5 medios puntos.
Enseguida 8 medios puntos, uno en cada punto. Y sobre esta parte 2 medios puntos, 3, uno en cada una de las 3 cadenas y 2 medios puntos. Termino esta vuelta haciendo 4 medios puntos, uno en cada punto. Y un punto deslizado en el primer punto que tejí para cerrarla. En la siguiente vuelta, que es la número 6 y que se comienza con una cadena, vamos a tejer un medio punto en cada punto hasta terminar con 54 puntos en total y un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 7. Vamos a tejer un medio punto en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior. Después 8 medios puntos, uno en cada punto. Vamos a levantar un punto en cada uno de los 5 puntos siguientes, tomando solamente el hilo de abajo de la cadena. Este es el de arriba y este es el de abajo. Aquí tengo ya los 5 puntos más el que tenía en el gancho. Son 6 puntos que voy a cerrar juntos en una sola vez. Voy a hacer ahora 13 medios puntos, uno en cada punto. Y repito las disminuciones que hice aquí. Hago ahora 13 medios puntos, uno en cada punto. Y repito esta disminución sobre los siguientes 5 puntos.
Voy a terminar esta vuelta haciendo 4 medios puntos, uno en cada punto y un punto deslizado en el primer punto que tejí para cerrar. Vean cómo debe quedar esta vuelta. Hay que hacer una cadena para comenzar la vuelta número 8. Vamos a tejer 7 medios puntos, uno en cada punto. Repito la disminución que hice en la vuelta anterior. Después 9 medios puntos, uno en cada punto. Hago nuevamente esta disminución sobre los siguientes 5 puntos. Después 9 medios puntos, uno en cada punto. Una vez más esta disminución sobre los siguientes 5 puntos. Y termino esta vuelta haciendo 2 medios puntos, uno en cada punto. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrarla. Comenzamos la vuelta número 9 con una cadena. Vamos a hacer 6 medios puntos, uno en cada punto. Ahora voy a tejer 2 disminuciones consecutivas, que son en este caso disminuciones simples, en las que levantamos un punto del primer punto, un punto del siguiente punto y los 3 que tenemos en el gancho los cerramos juntos. Esta es la primera disminución simple. Voy a tejer otra enseguida sobre los siguientes 2 puntos. Ahora hago 6 medios puntos, uno en cada punto. Y repito estas 2 disminuciones simples. Saco un punto del primer punto libre que encuentro, un punto del siguiente punto y los 3 que tengo en el gancho los cierro juntos. Aquí tejí la primera disminución. Hago otra enseguida sobre los siguientes 2 puntos. Ahora 6 medios puntos, uno en cada punto. Dos disminuciones consecutivas, que son disminuciones simples como las que hicimos en estos dos lados. Aquí está la primera y aquí está la segunda.
Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a tejer 6 vueltas más, comenzando cada una de ellas con una cadena, haciendo un medio punto en cada punto y cerrando con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hasta aquí llevamos 15 vueltas. He colocado relleno. En este caso es un relleno de Delcron, pero ustedes pueden utilizar el que acostumbren. Con el mismo relleno le estamos dando forma al cuerpo. Continuamos con la vuelta número 16. Comenzamos con una cadena, vamos a hacer 9 puntos, 9 medios puntos. Ahora 11 cadenas. Sobre ellas vamos a tejer igual que hicimos con esta parte y esta. Comenzamos contando del gancho hacia adelante en el cuarto punto o en la cuarta cadena, y ahí hacemos un macizo tejido solamente en el hilo de atrás de esa cadena. Después vamos a tejer 7 macizos más, uno en cada punto. Pasamos un punto sin tejer, hacemos 4 medios puntos, uno en cada punto. Y repetimos este paso, 11 cadenas. Y sobre ellas 8 macizos, uno en cada punto. Tejido solamente en el hilo de atrás de cada cadena. El primero de ellos se teje contando del gancho hacia adelante en la cuarta cadena.
pasamos un punto sin tejer y terminamos esta vuelta haciendo 9 medios puntos, uno en cada punto. Vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 17. Vamos a tejer un medio punto en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior. Después una disminución simple. Sacamos un punto del primer punto libre que encontramos, un punto del siguiente punto y los 3 que quedan en el gancho los cerramos juntos. Enseguida hacemos 6 medios puntos, uno en cada punto. Ahora, tal como tejimos aquí, en esta parte vamos a hacer 8 medios puntos de este lado, 3 en la curva y 8 de este lado. Vamos a tejer 4 medios puntos, uno en cada punto. Y lo que tejimos en esta parte lo hacemos acá. Terminamos esta vuelta haciendo 6 medios puntos, uno en cada punto. Una disminución simple sobre los siguientes 2 puntos y un medio punto en el último punto. Cerramos con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Tal y como voy a tejer la siguiente vuelta, que sería la vuelta número 18, vamos a tejer 4 vueltas más. Comenzamos con una cadena
Hacemos un medio punto en cada punto hasta llegar a los 5 puntos que forman esta curva, en los que voy a hacer una disminución como la que tejí aquí. Continúo haciendo un medio punto en cada punto en todo este lado hasta llegar a los 5 puntos que forman la curva de esta parte, en los que voy a hacer lo mismo que aquí. Termino esta vuelta haciendo un medio punto en cada uno de los puntos que me quedan. Hasta aquí llevamos 22 vueltas. Ya coloqué relleno en los dos bracitos, porque vamos a continuar disminuyendo. Comenzamos la vuelta número 23 con una cadena. Vamos a hacer un medio punto en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior. Después una disminución simple sobre los siguientes 2 puntos. Esta secuencia la repito hasta terminar la vuelta. Un medio punto en el siguiente punto libre que encuentro y una disminución simple sobre los siguientes 2 puntos. Un medio punto, una disminución, un medio punto, una disminución, hasta terminar con 12 puntos en total y un punto deslizado en el primer punto que tejimos.
Aquí me quedaron 12 puntos en total. Vamos a tejer una vuelta más, que sería la vuelta número 24, con 12 medios puntos también. Comenzamos con una cadena, hacemos un medio punto en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior y después un punto en cada punto. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Comenzamos la vuelta número 25 con una cadena. En esta vuelta vamos a triplicar los puntos, de modo que vamos a tejer 3 medios puntos juntos en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Esta vuelta se termina con 36 puntos en total y un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a tejer dos vueltas más de 36 medios puntos cada una. Cada vuelta se comienza con una cadena y se cierra con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos ahora a ubicar el punto central en la parte de enfrente del cuerpo. Ahora contamos 4 puntos de izquierda a derecha y ahí ponemos un marcador. Después 4 puntos de derecha a izquierda y ahí colocamos otro marcador. Aquí estamos separando 9 puntos. Vamos a tejer una disminución doble sobre los 3 puntos que están antes del primer marcador y sobre los 3 puntos que están después del segundo marcador. En el resto de los puntos vamos a tejer un medio punto en cada punto. Comenzamos entonces la vuelta número 28 con una cadena. Vamos a tejer un medio punto en cada punto.
Y sobre estos 3 puntos que están, como les dije, antes del primer marcador, vamos a hacer una disminución doble. Sacamos un punto de cada uno de los 3 puntos y los 4 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos. Retiro el primer marcador para que no estorbe. Continúo tejiendo un medio punto en cada punto. En total 9. Retiro el segundo marcador y sobre los siguientes 3 puntos hago una disminución doble. Termino esta vuelta haciendo un medio punto en cada punto. Comienzo la vuelta número 29 con una cadena. Vamos a hacer un medio punto en cada punto. Ubicamos el punto que está antes de donde hicimos la doble disminución, porque aquí es el punto donde se cerraron los 3 puntos juntos. Entonces ese punto antes y uno antes de ese son los que vamos a separar, y los restantes los tejemos normales. Sobre los siguientes 5 puntos entonces voy a hacer disminuciones como las de aquí y las de acá. Saco un punto de cada uno de los 5 puntos. Y los 6 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos. Dejo medios puntos en esta parte y ubico, tal y como lo hice aquí, el punto o los 2 puntos anteriores al punto donde cerramos juntos los 3 puntos en la vuelta anterior. Aquí tejí 5 medios puntos. Ahora sobre los 5 que siguen voy a hacer otra disminución. Los 6 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos y termino esta vuelta haciendo un medio punto en cada punto de los que me quedan. Hago una cadena para comenzar la vuelta número 30. Voy a tejer un medio punto en cada punto.
En total 14. Y voy a hacer una disminución doble sobre los siguientes 3 puntos y termino esta vuelta haciendo un medio punto en cada uno de los puntos que sobren. Comienzo la vuelta número 31 haciendo una cadena. Después 2 medios puntos. Sobre los siguientes 3 puntos una disminución doble. Y termino esta vuelta haciendo un medio punto en cada uno de los puntos que sobren. Voy a hacer un punto deslizado en el primer punto que tejí para cerrar esta vuelta. Comienzo con una cadena, la vuelta número 32. En ella voy a hacer un medio punto en cada punto y en los 5 puntos que tengo en el centro, en la parte de enfrente de la carita, vamos a hacer una disminución como la de los brazos y las patas. Termino esta vuelta haciendo un medio punto en cada punto de los que sobran. He colocado ya relleno en la cabeza. Comenzamos la siguiente vuelta con una cadena. Hacemos un medio punto en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior. Enseguida 10 cadenas. Y sobre ellas vamos a tejer lo siguiente: un medio punto en la segunda cadena, contando del gancho hacia adelante, un medio punto en la siguiente cadena, 3 medios puntos altos, uno en cada punto, por último 4 varetas, una en cada punto.
Pasamos un punto sin tejer. Ahora hay que hacer 3 medios puntos, uno en cada punto. Y repito este paso. Diez cadenas, un medio punto en la segunda cadena contando del gancho hacia adelante, un medio punto en el siguiente punto, después 3 medios puntos altos, uno en cada punto, y por último 4 varetas, una en cada punto. Todos estos puntos y estos, les recuerdo, se deben tejer solo tomando el hilo de atrás de cada cadena, igual que lo hicimos en estas partes. Vamos a pasar un punto sin tejer. Hacemos 4 medios puntos y una disminución doble sobre los siguientes 3 puntos. Terminamos esta vuelta haciendo un medio punto en cada uno de los puntos que sobran. Cerramos con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Comenzamos la vuelta número 34 haciendo una cadena y un medio punto en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior. Ahora, tal y como hicimos aquí, vamos a tejer de este lado. Un medio punto en cada punto. En total 9 puntos de este lado. Como aquí es la oreja y debe quedar en punta, lo único que vamos a hacer son 9 medios puntos aquí, 9 medios puntos acá. Ahora 3 medios puntos, uno en cada punto. Y lo que hicimos en esta orejita lo hacemos en la que sigue. Nueve medios puntos de este lado y 9 de este.
Hacemos 2 medios puntos, uno en cada punto, y una disminución tal y como la hicimos en esta parte sobre los siguientes 5 puntos. Terminamos esta vuelta haciendo un medio punto en el punto que resta y un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 35. Vamos a tejer un medio punto en cada punto, excepto sobre estos 4 puntos y estos 4 de la punta de la oreja, en donde vamos a hacer disminuciones, que en este caso serían triples. Levantamos un punto de cada uno de los 4 puntos de la oreja o de la punta de la oreja, y los 5 puntos que me quedan en el gancho los cierro juntos. Continúo haciendo un medio punto en cada punto. Y una disminución triple sobre los siguientes 4 puntos. Termino esta vuelta haciendo un medio punto en cada uno de los puntos que sobran. Voy a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejí. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 36. Vamos a tejer un punto en cada punto. Y una disminución como la que hicimos en los bracitos en la punta de cada una de las orejas. De modo que sobre los 5 siguientes puntos hago la disminución. Continúo haciendo un medio punto en cada punto
Y sobre los 3 puntos centrales en la parte de atrás de la cabeza vamos a hacer una disminución doble. Continúo haciendo medio punto en cada punto. Y sobre los siguientes 5 puntos de la punta de la oreja vamos a hacer una disminución como las de los bracitos. Hago un medio punto en cada punto. Y sobre los últimos 3 puntos que me quedan, hago una disminución doble. Estoy cerrando la vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejí. En la siguiente vuelta, que se va a comenzar con una cadena, vamos a tejer un medio punto en cada punto, una disminución como la de los bracitos en los 5 puntos centrales de esta oreja, un medio punto en cada punto, otra disminución como la de los bracitos en los 5 puntos centrales de la otra oreja y un medio punto en cada punto hasta terminar la vuelta. Vamos a cortar el hilo dejando un tramo aproximado de 30 centímetros para poder coser. Con la ayuda de una aguja lanera vamos a atravesar la base de las orejas exactamente en el centro, de atrás hacia adelante. El hilo en donde terminé me quedó enfrente, entonces lo paso hacia atrás. Atravieso mi aguja de abajo hacia arriba o de atrás hacia adelante. La deslizo, la paso nuevamente por encima, de modo que divida las orejas. Y nuevamente la paso hacia el frente. Y finalmente hacia atrás.
Doy 2 puntadas horizontales para que ya no se deslice y oculto el sobrante o parte del sobrante en el mismo tejido. Esta va a ser la única costura. Para el resto solo vamos a utilizar hilo del mismo con el que estábamos tejiendo y vamos a afinar un poco el cuello. Parte del sobrante de estos hilos hay que ocultarlo sobre el cuerpo. También vamos a atar, además del cuello, la cola. Para darle una forma circular más redonda. Y ocultamos parte del sobrante del hilo también en el mismo cuerpo. Por último, atamos en la base de las orejas. Y ocultamos parte del sobrante en el mismo tejido. Una vez que ya se han hecho todos los amarres y las costuras necesarias, continuamos con la decoración. Le he colocado 2 pompones en color crema al mismo tono del estambre y un pompón en color rosa para formar la nariz y las mejillas. Después, solamente con ayuda de una aguja lanera, atravesé 2 hilos, 2 cabos del mismo estambre con el que tejí el conejo para formar los bigotes. Y estos son ojos de papel que vienen en plantillas con su propio adhesivo y a los que les coloqué pegamento adicional. Y por último, un moño doble en listón al color de la nariz. Terminamos nuestra labor, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video.